El cine tiene la capacidad de abrirnos la mirada, de sacarnos de nuestra burbuja y recordarnos que el mundo es mucho más amplio y mucho más incómodo de lo que solemos ver en la cartelera. El cine brasileño rara vez llega a nuestras salas, pero cuando lo hace, suele dejar huella. Ahí están joyas como Ciudad de Dios, Aún estoy aquí, Estación Central de Brasil o Tropa de Élite. Historias crudas, directas, sociales y sobre todo imposibles de ignorar. Por eso, cuando apareció en la cartelera El Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, con un recorrido sólido en festivales internacionales y mucho ruido en la conversación, era una cita obligada. Porque más allá de los premios que a veces llegan y a veces no, hay películas que se imponen por lo que cuentan y por cómo lo cuentan. Y El Agente Secreto apunta a eso. Ser una de esas películas que no buscan solo entretenerte, sino hacerte sentir y ponerte a pensar. Además, varios de ustedes me la pidieron y aquí estamos, porque sí, está muy bien hablar de películas chafas y de estrenos comerciales, porque material nunca falta, pero de vez en cuando también vale la pena voltear a ver ese otro cine, el que no nos trata como clientes, sino como cinéfilos. El Agente Secreto es una mezcla de thriller político y film noir que se desarrolla en 1977, en los tiempos de la dictadura militar brasileña, un periodo marcado por la represión, la censura y la persecución política, pero se mantiene lejos de los centros del poder. Mientras las figuras del gobierno de esa época, como los presidentes, aparecen como presencias decorativas, el drama se desarrolla entre la gente de a pie, porque al final las dictaduras no se sienten en los discursos, sino en las casas. La historia sigue los pasos de Marcelo, un vato que viaja en su Volkswagen Beetle amarillo a Recife, donde se acomoda en una casa junto a un grupo de personas que, como él, buscan refugio en una época atravesada por el miedo. Por supuesto, Marcelo está huyendo de algo, y durante su estancia en ese hogar al cuidado de Sebastiana, una señora muy simpática a la que le gusta el whisky y el cigarro, vamos descubriendo las razones por las que ahora forma parte de ese entorno de clandestinidad. Nos enteramos de que perdió a su esposa, Fátima, que su hijo pequeño vive en esa ciudad con sus abuelos maternos y que está en busca de algo importante. Y aquí está el golpe. Marcelo no es un revolucionario, ni un líder social, ni un enemigo del Estado. Es un hombre común al que el sistema decidió convertir en amenaza. En esta nueva realidad, la película construye su tensión desde lo cotidiano. Marcelo intenta rehacer su vida, establecer vínculos, trabajar y acercarse a su hijo, mientras el entorno, colorido, cálido, lleno de fútbol, cerveza y carnaval, contrasta con una sensación constante de ansiedad, persecución y peligro. Marcelo, quien en su vida de hombre libre era un profesor universitario que desarrollaba tecnología para autos eléctricos, se convierte de pronto en un hombre marcado. No por ideología, no por militancia, sino por no agachar la cabeza, porque en esos sistemas la dignidad también se castiga. Y sí, la historia nos presenta a un antagonista con rostro y motivaciones claras, pero más que un villano único, la amenaza sigue siendo estructural, parte de un sistema que opera desde las sombras, una idea muy ligada tanto al contexto histórico de la dictadura como a la tradición del thriller político. A medida de que el protagonista se instala en Recife y se revela su historia, conocemos a distintos personajes que amplían ese universo, figuras que sobreviven como pueden, cada una con su propia relación con el miedo, la violencia y la pérdida. Todo esto construye un relato que mezcla el thriller clásico con momentos de violencia explícita y hasta destellos de humor que aparecen cuando menos lo esperas, porque incluso en el horror la vida sigue y eso lo vuelve todavía más perturbador. Estas historias pueden sentirse como parte de un pasado muy lejano, pero el verdadero riesgo no es recordarlas, sino olvidarlas, porque cuando la maldad se vuelve cotidiana, deja de parecer peligrosa. De manera paralela con este thriller político, El Agente Secreto también se da el lujo de meter otras historias que juegan con géneros distintos, como la comedia, además de referencias al cine que van pasando en segundo plano. La primera secuencia nos deja claro que la muerte persigue a Marcelo desde el inicio. El vato llega a una gasolinería donde hay un cadáver cubierto con cartones rodeado de perros y moscas.
una imagen durísima, pero también tan absurda que termina siendo chistosa, o más bien te ríes y luego te sientes mal por haberte reído. Luego está la historia de un tiburón que se comió una pierna humana. La escena sirve para presentar a un personaje, el jefe de la policía de Recife y un sistema corrupto, pero también para soltar una historia paralela que se vuelve mito urbano, la pierna peluda, que suena ridícula hasta que te das cuenta de que no lo es, porque cuando la realidad está así de podrida, hasta las leyendas parecen noticia. Y este tipo de cosas no son casualidad, porque el director juega con esa mezcla entre lo cotidiano, lo político y lo absurdo, donde no sabes si lo que viste fue un chiste o una advertencia. Además está Fernando, el hijo de Marcelo, fanático de los tiburones y obsesionado con ver la película Tiburón de Steven Spielberg. Se la pasa dibujando el póster y esperando que su papá o su abuelo lo dejen verla. Y claro, el niño traumado por un tiburón mientras el depredador ronda su entorno sin que él lo sepa. Y ahí están los guiños a clásicos del cine, como El agente secreto de Alfred Hitchcock y La profecía de Richard Donner, que no están ahí de adorno, refuerzan esa idea de paranoia constante y de que algo está mal. La pierna peluda, más que un dato histórico, funciona como esas historias que la gente se cuenta cuando no puede expresar lo que está pasando. Es una forma muy elegante de decir lo que no se puede hablar de frente. En este caso, la brutalidad, el acoso y la violencia ejercida por el Estado contra la población. Porque al final, el agente secreto usa cosas reconocibles, el cine, los mitos y el humor para hablar de algo pesado. De este modo, la persecución política, las desapariciones y todo ese ambiente horrible no vienen de una sola historia, sino de una realidad mucho más grande. Y en medio de todo eso, la comedia aparece, no para que te relajes, sino para que bajes la guardia, porque sí te puedes reír, pero la película nunca deja que se te olvide de qué te estás riendo. Rodada en pantalla panorámica con una fotografía absolutamente cinematográfica, de esas que justifican la pantalla grande, El agente secreto es una coproducción internacional que refleja el interés por contar una historia local con alcance global. La producción es sólida, financiamiento internacional, rodaje en Brasil y un trabajo de postproducción repartido entre Brasil, Francia, Alemania y Países Bajos. La película se ve cara, pero no en el sentido vacío, sino en el cuidado. La dirección de arte es impresionante. Todo se siente vívido, orgánico y con una reconstrucción de época que te mete de lleno en el contexto. Y luego está Wagner Moura. Su trabajo carga la película. Construye un personaje contenido, melancólico, marcado por la pérdida, pero que no se rompe del todo. Hay miedo, hay paranoia, hay dolor, pero también una necesidad clara, salir adelante por su hijo. No es un héroe, es algo más interesante, es un hombre que aguanta. El relato, además, se entrelaza con el Brasil contemporáneo, próspero y moderno, donde esas historias parecen lejanas. El relato con historias paralelas funciona en gran parte del metraje, pero también tiene un costo. Diluye el impacto del desenlace. La escena climática está ahí, es tensa, está bien construida y te atrapa, pero cuando debería explotar, la película decide cortar. Es una decisión narrativa que te deja una extraña sensación, como de quería ver más. Y el primer acto, siendo honestos, sí se me hizo pesado. Siento que cuenta muy poco para lo largo que es, y llega un punto en el que más que intrigado me sentí confundido y peor, aburrido. Pasa como hora y media y todavía no sabes de qué se trata la película. Lo de la pierna peluda en una secuencia nocturna es una locura. El uso de stop motion, la textura y lo desagradable funcionan muy bien, aunque rompe el tono de la película. Es una de esas decisiones que admiras, aunque no estés seguro de que encajen del todo. Los personajes secundarios, los refugiados, la gente que intenta vivir en medio de la persecución, el alemán superviviente del Holocausto, los policías, los sicarios, todos están muy bien construidos y se sienten humanos. Y la historia de Fernando con sus abuelos aporta un contrapeso emocional. El agente secreto funciona como una ventana a una época muy específica, pero también como reflejo de una realidad que ha atravesado toda América Latina. Y hay una imagen que resume todo:
el Cine San Luis, un ícono de la película Irrecife, que se convierte en un banco de sangre. No es una metáfora, es algo más simple. Los lugares cambian, el país cambia, pero lo que pasó ahí no desaparece, porque esta no es solo la historia de Marcelo, también es la de Fernando, un niño que crece entre el sol, el carnaval, los tiburones y leyendas absurdas, sin entender del todo palabras como dictadura o represión. Y sí, eso es muy fuerte, muy simbólico, pero él está en otra cosa. Tiene tiburones, dibujos y a sus abuelos, porque la historia puede ser brutal, pero para un niño lo importante siempre es quién está y quién no. Y estas son las lecciones que nos deja el agente secreto. El Volkswagen Sedán fue un auto muy popular en América Latina y en México lo conocemos como el Bocho, un clásico de clásicos. Dato cultural, el último se produjo en Puebla en 2003, después de eso puro romanticismo y mecánicos careros. A veces, la tragedia nacional es un problema de adultos. Cuando yo era niño, los presidentes de México fueron José López Portillo y Miguel de la Madrid. Este último, recuerdo que lo abuchearon en la inauguración del Mundial de México 86, pero siendo honestos, yo me acuerdo más de Maradona. Los personajes de esta película fuman y lo disfrutan tanto que para alguien que intenta dejar el cigarro, esto es básicamente cine de terror. En Recife tienen la pierna peluda, en México tenemos la mano peluda. Si creciste aquí sabes que no era solo entretenimiento, era trauma infantil con programa de radio. No se puede entender a América Latina sin historias de represión militar y dictadura. Afortunadamente, el cine sí se acuerda. El Cine San Luis, en Recife, nos habla de otra época. Cines de barrio, latas de película. Hoy todo es multisala y proyección digital. Cambiaron las salas, sí, pero no nuestro amor por el cine. Tiburón, de Steven Spielberg, es una obra maestra. Yo también la vi de niño en un cine pequeño y probablemente es una de las culpables de que hoy yo esté aquí hablando de películas en YouTube. El agente secreto tuvo una corrida limitada en cines en México, pero ya está en todas las plataformas, así que no hay pretexto. Wagner Moura es un actorazo, yo solo espero que nunca lo llamen los de Marvel. Los sistemas represivos no solo destruyen sociedades y personas, también rompen historias familiares, y a veces lo más doloroso no es la muerte, es lo que se olvida. Hay películas que vale la pena ver y comentar. Sí, me encanta despotricar contra bodrios, pero también hay que reconocer cuando el cine nos recuerda por qué nos gusta tanto este rollo. Mendonça Filho fue un destacado crítico de cine y ahora es uno de los directores más reconocidos de Brasil. A cada quien le llega su momento, lo bueno es que ya estamos hablando de películas. El cine no solo existe para entretenernos, también puede sacarnos de nuestra burbuja y recordarnos que el mundo es mucho más grande, porque mientras Fernando piensa en tiburones y la gente habla de la pierna peluda, la verdadera historia, la más incómoda, está pasando en otro lado. Y por eso, películas como El Agente Secreto también valen muchísimo la pena. Yo soy Checo, hasta la próxima. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista.